Bueno, vamos a comenzar con tejido conectivo. Vamos a hablar del tejido conectivo propiamente dicho, ¿sí? Lo que ustedes vieron en el teórico. Sabemos que este tejido es uno de los 4 tejidos fundamentales del organismo, y a diferencia de los epitelios, ¿sí? Porque hablábamos o teníamos el concepto de que los epitelios están formados por células, una al lado de otra, una arriba de otra, en caso de los simples y en caso de los estratificados, pero sin sustancia intercelular. En cambio, los tejidos conectivos van a estar compuestos por células y sustancia intercelular, donde esta sustancia intercelular va a estar representada por la sustancia fundamental, amorfa y las fibras. ¿Sí? Dentro de las células que vamos a encontrar en el tejido conectivo propiamente dicho, vamos a tener a las células fijas o propias del tejido conectivo y a las células móviles o transitorias. Dentro de las células fijas, a su vez, vamos a tener la célula por excelencia, el tejido conectivo, que es el fibroblasto, que es la célula joven, ¿sí? Con mucha actividad del tejido conectivo. El fibrocito, que ya es un fibroblasto envejecido, mantiene la matriz, ¿sí? Y es una célula menos activa. Células mesenquimáticas que van a dar origen a células del tejido conectivo. El miofibroblasto, que tiene característica de un fibroblasto, pero va a tener actina y miosina en su citoplasma, lo cual hace que esta célula tenga una función más bien contráctil. El histiocito macrófago, célula de defensa del tejido conectivo, donde estas células van a derivar, ¿no es cierto?, del monocito de la sangre. Otra célula fija del tejido conectivo, los adipocitos, ¿sí?, que hay de 2 tipos, el unilocular, donde el adipocito carga el lípido o la grasa en su citoplasma, ¿sí? El núcleo se hace excéntrico, ¿sí?, y le da el aspecto, ¿no es cierto?, a un anillo de sello, y estos adipocitos van a formar lo que sería la grasa blanca, que es abundante en el organismo, en el adulto, ¿sí? En muchos preparados van a ver, ¿no es cierto?, este tipo de tejido adiposo. Los adipocitos multilocular, las células tienen núcleo central y tienen muchas vacuolas en su citoplasma, vacuolas cargadas de lípido, ¿sí? Por eso se llama multilocular, muchas vacuolas, ¿sí? Y estas células van a formar lo que sería la grasa parda, que es escasa en el organismo adulto y va a ser abundante en el recién nacido, y en el adulto se va a encontrar en la zona de las axilas y en la zona de la nuca, grasa parda. Otra célula importante, fija del tejido conectivo, son los plasmocitos, ¿sí? Son células que van a secretar anticuerpos, derivan del linfocito B, el mastocito o célula cebada, ¿sí?, que deriva, ¿no es cierto?, del basófilo. Dentro de las células móviles o transitorias son todas las células de la sangre, ¿sí?, neutrófilo, eosinófilo, basófilos, linfocitos y monocitos, donde estas células se dicen transitorias porque cumplen una función en el tejido conectivo, pueden volver al torrente sanguíneo como células sanguíneas, o pueden quedar en el tejido conectivo y convertirse en células fijas, como el caso del plasmocito, como el caso del mastocito, como el caso del histiocito macrófago, o pueden cumplir una cierta función en el tejido conectivo, ¿no es cierto?, como por ejemplo en los procesos infecciosos, el neutrófilo, morir allí, ¿no es cierto?, y ser eliminado junto con el proceso infeccioso. Vamos a ver ahora de la sustancia extracelular o matriz extracelular. Va a estar formada por la sustancia fundamental amorfa y por las fibras, ¿sí? Esas fibras pueden ser de 3 tipos. Las fibras pueden ser colágenas,
fibras elásticas y fibras reticulares, ¿sí? Y la sustancia fundamental que va a formar esta sustancia extracelular va a estar formada en un 90% de agua, GAGs, sulfatados, no sulfatados, proteoglucanos, ¿sí? Vean en el teórico, yo les dejo a manera de repaso, nada más, y vamos a ver, ¿no es cierto?, los preparados. Antes de ver los preparados, sabemos que debemos saber la clasificación del tejido conectivo, donde ustedes verán que si predominan las células sobre los otros dos componentes, o sea, dijimos que siempre un tejido conectivo tiene 3 componentes: células, sustancia fundamental y fibras, ¿sí? Ahora bien, si predominan las células sobre las fibras y la sustancia fundamental, vamos a estar ante un tejido conectivo laxo. Si predominan las fibras, y de esas fibras yo les nombré 3, fibras colágenas, fibras elásticas y fibras reticulares. Pero si predominan las fibras colágenas sobre los otros dos componentes, o sea, sobre las células y la sustancia fundamental, el diagnóstico va a ser tejido conectivo denso. Y de este tejido conectivo denso vamos a tener el tejido conectivo denso modelado y el no modelado. A su vez, tejido conectivo denso modelado, saben ustedes que está el aponeurótico, el ligamentoso, el tendinoso. Nosotros vamos a ver un ejemplo del tejido conectivo denso modelado, laminar, ¿sí?, ahora en un preparado, el preparado de ojo. Antes de seguir con la clasificación, en cuanto al tejido conectivo laxo, ¿sí?, donde dijimos que predominan las células sobre las fibras y sustancia fundamental, este tejido, ¿sí?, al predominar las células, vamos a ver con mucho, lo que más vamos a ver son los núcleos de las células, ¿sí? Entonces, vamos a ver que va a predominar, ¿sí?, una coloración basófila. ¿Dónde vamos a tener tejido conectivo laxo? Es abundante en el organismo, ya que el tejido conectivo laxo van a encontrar por debajo de la mayoría de los epitelios de revestimiento, formando la lámina propiochorium, ¿sí?, de órganos huecos, ¿sí?, formando la dermis superficial, ¿sí?, en el preparado de piel, ¿sí?, rodeando los alvéolos mamarios, ¿sí? Acuérdense, epitelio glandular adenómero alveolar en mama, ahora vamos a ver en el preparado, y va a estar formando alrededor de los alvéolos, va a estar el tejido conectivo. ¿Por qué? Debajo de un epitelio, el tejido conectivo laxo. El tejido conectivo denso, no modelado, también es abundante en el organismo. Vamos a encontrar en las cápsulas de los órganos macizos, vamos a encontrar en el estroma de órganos macizos también en el preparado de mama como órgano macizo, formando el estroma. Vamos a encontrar en la submucosa de órganos huecos. Vamos al tejido conectivo elástico, ¿sí? O sea, si predominan las fibras elásticas, ¿sí?, sobre los otros dos componentes que eran células y matriz amorfa, ¿sí?, vamos a estar ante un tejido conectivo elástico, ¿sí? ¿Dónde vamos a encontrar? ¿Cuál sería el ejemplo? ¿Sí? Túnica media de las arterias elásticas, ¿no es cierto?, como ser la arteria aorta. Ahora bien, siguiendo con la clasificación, si predominan las fibras reticulares, que era el otro tipo de fibras que les nombré, vamos a estar, ¿no es cierto?, ante un tejido conectivo reticular. Este tejido conectivo reticular nosotros no lo vamos a ver en preparado, ya que para la tinción de estas fibras reticulares se necesita sí o sí técnica de coloración especial. La técnica de coloración especial para fibras reticulares es la técnica de impregnación argéntica, ¿sí?, que va a teñir estas fibras de un color parduzco. Así que nosotros los preparados que tenemos son con técnica de rutina, con hematoxilinosina,
no tiñe, ¿no es cierto? Estos colorantes no tiñen a las fibras reticulares, por lo tanto, es un preparado que nosotros no vamos a ver. Lo que sí tenemos que saber son los ejemplos del tejido conectivo reticular, que este tejido va a estar formando el estroma de todos los órganos linfáticos excepto el timo. Bueno, hablamos de la clasificación del tejido conectivo, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta las fibras, ¿sí?, ya sea si hay fibras colágenas, fibras elásticas o fibras reticulares. Ahora bien, vamos a ver el tercer componente, si predomina la sustancia fundamental amorfa sobre las células o las fibras, ¿sí? Vamos a tener el tejido conectivo mucoide o mucoso. Vamos a empezar con los preparados, ¿sí? Este preparado vimos en la clase pasada de epitelio glandular. Es una vista en campo, ¿sí? Si ustedes observan, van a ver que todo esto basófilo, ¿sí?, todo esto basófilo es un tejido, ¿sí? Se ve bien basófilo, que ustedes ya saben cuál es, ¿sí? Miren, ¿sí? Esto que se veía, acá tenemos un poquito más de aumento, esto que se veía bien basófilo, ¿sí?, es un tejido. ¿Qué tejido? Epitelial. Tenemos una luz en el centro, epitelio de revestimiento, y este epitelio está formando unas estructuras, ¿se acuerdan? Cuando forma estas estructuras que tienen aspecto de luces, ¿sí?, estábamos, ¿no es cierto?, ante un epitelio glandular adenómero alveolar. ¿Dónde teníamos esto? En mama. Repito, epitelio glandular adenómero túbulo alveolar. ¿En dónde? En el preparado de mama. Siguiendo con la descripción del preparado de mama, que ya lo vimos en la clase anterior, van a ver que alrededor de los alvéolos o entre los alvéolos, o sea, de las glándulas alveolares, vamos a tener este tejido, ¿sí? Miren acá, estos son conductos de las glándulas, ¿sí? Acuérdense que toda glándula tenía una porción de adenómero o porción secretora y conductos o porción excretora, ¿sí? Vean que esto, ¿por qué digo que es conducto? Porque tiene un epitelio de revestimiento cilíndrico diestratificado. Acá hay más de una capa de células, así que lo más bien se puede diagnosticar como un epitelio cilíndrico diestratificado, donde grandes conductos de glándula mamaria. ¿Qué estamos viendo? Mama. Conductos de glándulas mamarias era ejemplo de cilíndrico diestratificado. Ahora bien, entre estos alvéolos y entre las glándulas, entre los conductos, vamos a tener esto que está recuadrado, un pedacito de tejido. Tomamos acá un pedacito de tejido y van a ver que está formado por estos puntitos, que no son puntitos, sino que son núcleos, son células, y entre las células ustedes ven una leve coloración acidófila, ¿sí? Entonces, este tejido, donde es bien basófilo, no hay sustancia intercelular, es diferente de este tejido donde aparte de células hay como separaciones, donde muestra, ¿no es cierto?, que entre las células hay algo, que hay fibras y sustancia fundamental. Si yo comparo este cuadrito con este cuadrito, acá veo que esto que está mostrando, ¿sí?, se ve de coloración acidófila. Son pequeños hilos o como estructuras, ¿sí?, que forman como como caminitos, no sé cómo decirles. Bueno, estas son fibras, ¿sí? Fibras. ¿Hay núcleos? Sí, hay células. Acá hay una,
acá hay otra, acá hay otra. Así que si yo comparo este pedacito de tejido que veo en el preparado de mama y este pedacito de tejido, ¿sí? Los dos son diferentes, ¿sí? Acá predominan células y acá predominan fibras. Acá predomina la coloración basófila, porque hay más células juntas, y acá si bien hay células, ¿sí? Hay una coloración más bien acidófila porque predominan las fibras. ¿Qué fibras? Fibras colágenas. Entonces puedo diagnosticar tejido conectivo laxo porque predominan las células sobre las fibras y la sustancia fundamental. Tejido conectivo denso porque hay más fibras, fibras colágenas en este caso, más fibras que células y sustancia fundamental. ¿Sí? Y ahora me falta saber, ¿no es cierto?, si las fibras están ordenadas o no. ¿Sí? Vean, lo mismo. ¿Sí? Las fibras, ¿sí?, están desordenadas, siguen un patrón, no siguen un patrón definido, sino que van para un lado, van para el otro. ¿Sí? Entonces el diagnóstico es tejido conectivo denso no modelado. ¿Sí? Acá hay otro ejemplo, ¿sí? Es el mismo preparado de mama con más aumento, donde acá ven, ¿no es cierto?, con un poquito más de aumento, el tejido conectivo laxo. ¿Sí? ¿Hay fibras? Hay células y hay sustancia intercelular. ¿Qué predominan en esta zona? Las células. ¿Sí? ¿Qué predomina acá donde está mostrando la flecha? Las fibras. ¿Sí? Las fibras colágenas se tiñen levemente acidófilas. Cuanto más denso es un tejido conectivo, cuanto más denso es, ¿no es cierto?, menos se va a teñir, ¿no es cierto?, ya que las fibras colágenas se tiñen muy poco con la técnica de rutina. Acá está mostrando el preparado, ¿sí?, con menos aumento, tejido conectivo laxo, tejido conectivo denso, ¿sí? Y todo esto, ¿no es cierto?, el epitelio glandular adenómero alveolar. ¿Sí? Las pequeñas luces es la porción del adenómero y esta luz mucho más grande serían los conductos de estas glándulas. Acá hay otro preparado de mama, ¿sí?, con más aumento. Esto van a ver bien así en los prácticos, ¿sí? Acá el pelo está indicando, miren el pelo, está indicando todo este tejido que se ve bien basófilo entre las glándulas, ¿sí? Es el tejido conectivo laxo, ¿sí? Acá se ve muy bien este tejido, ¿sí?, todo este tejido, donde predomina la coloración acidófila, ¿sí? Hay células, ¿sí?, pero predominan las fibras colágenas, tejido conectivo denso no modelado. También vamos a ver este tejido en el preparado de mama, ¿sí?, que predomina. Fíjense, esto es una célula, tiene ahí el límite, la membrana plasmática, ¿sí? Acá se puede ver el núcleo de esa célula, que está aplanado hacia un lado de la célula tipo anillo de sello, ¿sí? Esta es otra célula, esta es otra célula, ¿sí? Estas células cargaban algo, ¿sí? En este caso cargaban lípido. Como el lípido no se tiñe con la técnica de rutina, ¿sí?, se pierde y queda con esta imagen negativa, ¿sí? Entonces, células con núcleo desplazado tipo anillo de sello, ¿sí?, se nota bien el límite de cada célula, varias células, ¿sí?, adiposas, en este caso adipocito unilocular, van a formar este tejido, ¿sí?, que también se ve en el preparado de mama, ¿sí?, y que hablamos como células del tejido conectivo, ¿sí?, el tejido adiposo, ¿sí?, células, el adipocito, ¿sí?, están formando el tejido adiposo. El tejido adiposo es abundante en el preparado de mama, así que pueden verlo muy bien, acá también. Quiero que hagan bien la diferencia entre
que no se confundan, ¿sí?, entre lo que es un adipocito, ¿sí?, y lo que es la luz, ¿sí?, una imagen negativa porque hay una luz, ¿sí?, y un adipocito donde hay una imagen negativa porque la célula pierde el contenido. ¿Está? Son dos cosas muy diferentes. Acuérdense que una luz siempre va a estar revestida por un epitelio de revestimiento, ¿sí? Y estas son células, ¿sí?, adipocitos uniloculares que van a formar lo que sería la grasa blanca. Acá está, acá les puedo mostrar mejor el núcleo, ¿sí?, desplazado, acá el núcleo desplazado de cada una de estas células. Bien, vamos a seguir con la clasificación. Hablamos de, vieron, mejor dicho, en el preparado de mama, tejido conectivo laxo, predominio de células, tejido conectivo denso no modelado, predominio de fibras colágenas, pero donde esas fibras colágenas estaban desordenadas, por eso no modelado. Vamos a ver ahora el tejido conectivo denso modelado, ¿sí? Este es un preparado de córnea, ¿sí?, un preparado de ojo, donde estamos viendo toda esta parte del ojo, la parte anterior, ¿sí?, que es la córnea, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes que qué epitelio de revestimiento había en la córnea? Acá vemos, ¿sí?, epitelio de revestimiento plano estratificado no queratinizado. Epitelio de revestimiento plano estratificado no queratinizado. Entonces yo tengo que empezar a explicar el preparado desde el primer tejido que sé, ¿no es cierto? Van a empezar a explicar primero, en este caso, el epitelio de revestimiento, ¿sí?, plano estratificado no queratinizado. Acá hay otro epitelio de revestimiento, parte posterior de la córnea, ¿sí?, un epitelio plano simple o plano alto también, ¿sí? Ahora, entre estos dos epitelios en la córnea vamos a tener toda esta sustancia propia o estroma de la córnea, ¿sí?, donde va a estar el tejido conectivo denso modelado laminar. Fíjense que las fibras siguen un patrón, ¿sí?, o como que se dispone en capas, ¿sí?, por eso es laminar, ¿sí? Fíjense que hay células, se ven células, es tejido conectivo, hay sustancia fundamental, todo esto que parece en espacio, ¿sí?, es lo que dejó la sustancia fundamental, y esto acidófilo, todos estos hilitos acidófilos son las fibras. ¿Qué fibras? Fibras colágenas, ¿sí?, ordenadas, por eso laminar, modelado laminar. Vamos ahora al tejido conectivo elástico. Para eso vamos a ver un preparado de aorta. Esta vista es en campo, así van a ver, ¿sí?, órgano hueco, ¿sí? El preparado lo van a ver así en campo. Vamos a ver con un poquito más de aumento, ¿sí? ¿Y qué tengo que ver? Que si esta es la luz del órgano, ¿sí?, lo primero que tengo que buscar, el primer tejido que aprendí, que es el epitelio, ¿sí? Así que en contacto con la luz vamos a tener un epitelio de revestimiento. ¿Qué epitelio de revestimiento? Plano simple, ¿sí? De allí vamos a ubicarnos acá, ponemos más aumento y vamos a ver que el tejido, ¿no es cierto?, se ve bien acidófilo, y fíjense que predomina todas estas fibras, ¿sí?, que hacen como un festoneado, ¿sí? Fíjense el festón, ¿sí?, que hace, que es el tejido, son fibras elásticas que van a formar el tejido conectivo elástico. El tejido conectivo elástico se puede teñir con técnica de rutina, pero si quiero ver solamente bien las fibras elásticas, como se está viendo acá, ¿sí?, solamente las fibras elásticas y la forma que tienen las fibras elásticas, la técnica de coloración específica que se utiliza
es la orceína, o también se tiñen con resorcina fusina. Son técnicas de coloraciones específicas. ¿Se tiñe con hematoxileucina? Sí, pero la técnica de coloración específica es la orceína y la resorcina fusina. Al igual que cuando hablamos de tejido adiposo, ¿sí? Yo les dije que con la técnica se pierde, ¿no es cierto?, el contenido de la célula. Y si quiero ver esos adipocitos con el contenido, con el lípido, ¿sí?, la técnica para la tinción de lípidos son los sudanes. Técnicas específicas para lípido. Sudán. Bueno, siguiendo con el tejido elástico, ¿sí?, acá hay otra vista en seco fuerte. Sí está con hematoxilinosina, ¿sí? Como verán, ¿no es cierto?, no se ve tanto el festoneo, ¿no es cierto?, que hacen las fibras elásticas. Pero se puede observar lo más bien que es tejido conectivo elástico, donde en la túnica media de la arteria aorta, que es una arteria elástica por excelencia. Bueno, vimos si predominaban las células, tejido conectivo laxo, si predominaban las fibras colágenas sobre los otros dos componentes, tejido conectivo denso, modelado y no modelado, si predominaban las fibras elásticas, tejido conectivo elástico, si predominan las fibras reticulares, tejido conectivo reticular. Ahora bien, ¿puede predominar la sustancia fundamental? Sí, puede predominar la sustancia fundamental sobre las fibras y las células, ¿sí? ¿Y qué tejido me va a dar? Tejido conectivo mucoide o mucoso, ¿sí? ¿Dónde vamos a encontrar tejido conectivo mucoide o mucoso? En la gelatina de Wharton del cordón umbilical. Acá estamos viendo un preparado de cordón umbilical. Otros ejemplos de tejido conectivo mucoide también es la pulpa dentaria, los núcleos pulposos de los discos intervertebrales, el humor vítreo, ¿sí? También son ejemplos, ¿no es cierto?, de tejido conectivo mucoide. Así van a ver, ¿sí?, el preparado de cordón umbilical en campo, ¿sí? Parece una carita, ¿por qué? Porque tiene dos arterias, ¿sí?, estas dos arterias musculares, y una vena, por la doble circulación que presenta, ¿no es cierto?, el cordón umbilical. Esta es otra vista en campo, ¿sí? Acá vemos con un poquito más de aumento, ¿sí? ¿Qué tejido? ¿Sí? Todo esto es el tejido conectivo mucoide. ¿Qué predomina? Predomina la sustancia fundamental. Yo les había dicho, si vieron en el cuadrito sinóptico, estaba, ¿no es cierto?, la composición de la sustancia fundamental y decía 90% de agua. Así que durante la técnica la sustancia se pierde, ¿sí?, y quedan estos espacios, ¿sí?, como espacios que ocupaba la sustancia fundamental. ¿Qué más se ve? Se ven fibras, ¿sí?, fibras colágenas, y se ven células. Vamos a poner un poquito más de aumento, ¿sí? Miren. ¿Qué predomina? Predomina la sustancia fundamental. ¿Por qué digo que predomina la sustancia fundamental? Porque todo esto, ¿sí?, que aparece con imagen negativa es, ¿no es cierto?, son los espacios que dejó la sustancia fundamental, que era abundante en este tejido. Esto que está teñido levemente acidófila son las fibras, que fibras colágenas, y acá pueden ver que hay células. ¿Tiene los tres componentes? Tiene, pero ¿cuál predomina? La sustancia fundamental amorfa, ¿sí? ¿Cuál es el tejido? ¿O cuál es el diagnóstico? Tejido conectivo mucoide o mucoso. ¿Dónde? En la gelatina de Wharton del cordón umbilical. Bueno, espero que les haya servido. Nos vemos en la próxima clase.